Bien, si les parece, pasamos de tema. Y hay uno que habíamos venido amenazando desde hace un par de semanas con sacarlo sobre el Sol, pero bueno, nos habíamos ido quedando sin tiempo, así que lo podemos comentar hoy. Es un artículo que salió en Nature Astronomy hace un par de semanas y está firmado por Hideyuki Hota, HH. Y el segundo autor, Kaniya Kusano, que es un profesor en la Universidad de Nagoya, quiero decir, un catedrático, ¿no? O sea, supongo que es un trabajo entre un Tendrás que decirlo en profesor japonés, veterano. no, Kañakusa no, porque así. Exacto. Pues este artículo de HH y Kaka, pues yo qué sé, está bien, pero está interesante, pero bueno, primero, es brevísimo, brevísimo, un artículo muy, muy breve, que yo he visto artículos así breves, pero quizás no tanto, porque si quitas las figuras, yo creo que se queda en menos de una página el texto de este artículo. Pero los artículos así breves que yo he visto suelen ser pues alguna idea genial, ¿no? El típico artículo de Eugene Parker con alguna idea seminal de estas que luego son... Pero en este caso no, es un artículo sobre simulaciones numéricas, lo cual me sorprende mucho porque yo la gente que conozco que hace simulaciones numéricas creo que tienen como una necesidad de sobrecompensar por algo y escriben artículos larguísimos en el que cuentan cada detalle de la simulación que han hecho, que a ti te da un poco igual, pero se ve que ellos sienten la necesidad de contarlo, ¿no? Y bueno, no es el caso. Y debo criticar un poco, pero aquí más que a los editores yo critico perdón, más que a los autores yo critico al editor de la revista porque aparte de que se ve que no está muy pulido me refiero a la redacción, que es habitual, hemos dicho a veces que los autores asiáticos se ve que les cuesta expresarse en inglés, ¿no? Pero bueno, no debería ser su trabajo. Para eso está el editor de la revista que debería asegurarse de que la redacción está bien pulida y sobre todo una revista como esta, ¿no? Como Nature Astronomy. No sé, me ha decepcionado un poco el tratamiento al texto del artículo. Pero sobre todo hay cosas, yo les confieso que estuve media hora como un tonto, que no entendía una cosa muy simple y muy absurda, o sea, que luego resultó que era una tontería muy grande y que tenía que ver con la edición. Pero ellos aquí dan un par de vectores con números en los que a mí no me cuadraba el número de elementos de los vectores. Por ejemplo, están hablando de la resolución de la simulación y dicen cosas para que se hagan una idea, ¿no? Dicen, por ejemplo, pone entre paréntesis el vector de número de puntos, ¿no? El nRho, nφ y nz, o sea, el número de puntos en las coordenadas radial y las angulares, ¿no? En coordenadas polares, en coordenadas esféricas, ¿no? El radio y los dos ángulos, pues son tres números. Y luego el número de puntos que daban, en algún caso era 4 números y en otro caso eran 5 números. O sea, yo miro aquí y digo esas tres coordenadas y luego te pone un vector que es 96,768,1,536. Yo digo, no me cuadra, están dando 4 números y solo eran 3. Y luego incluso hay otro en el que dan 5 números, 192,1,536,3,072. Estuve media hora dándole vueltas a eso hasta que descubrí que no todas las comas están separando elementos del vector. Algunas comas son las comas para separar millares. O sea, no es que sea 1,536, es que es 1536. O sea, es que es 192,1536,3072. Pero vamos a ver, caramba, eso separa lo mejor. O sea, o bien usas espacios para separar los elementos, o bien no pongas coma para separar los millares, que tampoco hace falta. Para decir 1500 no hace falta poner la coma de 1000. Que es muy confuso. Bueno, al Esto, final... no, te entiendo. Yo creo que una de las aberraciones más grandes, al menos yo que estoy lleno de actos obsesivos, de trastornos obsesivo-compulsivos, es la gente que pone notas al pie en una ecuación, ¿no? Que parece un exponente. Ostras. Hay que ser perverso. Esa gente merece cárcel 7 años. No digo mucho tiempo, pero 7 Hombre, años. yo no soy partidario de la pena de muerte, pero hay casos. Pero ¿quién puede hacer esto? Poner números con comas entre comas o notas al pie en una ecuación. O sea, no tiene ningún sentido. Yo esto no lo había visto nunca, lo de las notas al pie en la ecuación tampoco lo había visto nunca, pero efectivamente me parece que esa gente debería estar junto con el inventor del Bluetooth en alguno de los infiernos de Dante, ¿no? Quitando eso, el artículo trata un problema que es un problema importante en física solar, son simulaciones del interior del Sol, son simulaciones numéricas, que es un problema muy bonito porque bueno, es un tema bastante complejo desde el punto de vista numérico.
tienes que simular un plasma que además tiene campos magnéticos. Hay toda una disciplina que es la MHD, la magnetohidrodinámica, en el cual las simulaciones numéricas pues, pueden dar mucha información, pero es interesante porque es un régimen, el que se da en el Sol, las condiciones del plasma son tales que no lo podemos simular de forma precisa, tenemos que hacer aproximaciones. Y entonces es bonito porque por una parte tienes que usar potencia computacional, pero por otra parte queda margen para la creatividad de los investigadores que trabajan en este tema para inventarse aproximaciones que sean suficientemente realistas como para que te den información útil, pero a la vez suficientemente que simplifiquen suficientemente las cosas como para que puedas correr una simulación, ¿no? Y luego también está el tema de saber distinguir qué es lo que te da la simulación, qué te puedes creer o qué insight, qué información física, ¿no? En qué te puede iluminar el resultado de esa simulación frente a que es totalmente irrelevante, ¿no? Hay un punto ahí de, no sé, que combina, ya te digo, esa creatividad un poco de la ciencia antigua con la ciencia moderna, el tener que hacer simulaciones muy sofisticadas, muy realistas, ¿no? El punto clave es que tú cuando haces una simulación, tú quieres simular un fluido como un plasma, pues en este caso, tú tienes que pensar cuando tú inyectas calor en un plasma, pues parte de la energía, uno piensa que cuando tú inyectas calor va a subir la temperatura. Y eso es cierto, pero también hay otros sitios, otros sumideros de calor. Por ejemplo, cuando tú tienes un plasma que está hecho de átomos o tienes moléculas, parte del calor se va a ir a romper las moléculas, o se va a ir a ionizar átomos, o se va a ir a excitar átomos que del nivel fundamental van a estar en un estado más alto. Entonces no todo se va a ir en subir la temperatura, todo eso lo tienes que tener en cuenta, ¿no? en la dinámica. Y luego además, pues lo que digo, tienes corrientes eléctricas, tienes campos magnéticos, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Y luego, como siempre que tú haces una simulación numérica de un fluido, tienes el problema de las inestabilidades de la simulación. Tu simulación tiene que tener un paso temporal suficientemente fino, o sea, tú normalmente partes de un estado y luego calculas con las simulaciones cuál va a ser el estado siguiente, ¿no? O sea, con las simulaciones, con las ecuaciones, de las ecuaciones físicas de la MHD en este caso, calculas cuál va a ser el siguiente paso. Y luego cuando tienes el siguiente paso, luego calculas el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese proceso es tiene un poco de bootstrapping que se dice, ¿no? Que estás haciendo una extrapolación de algo y los errores que tú cometes se van a ir amplificando. Entonces, para que tú mantengas estabilidad en el código, tu paso temporal tiene que ser suficientemente fino como para que cualquier onda que se produzca ahí tú la puedas resolver. O sea, si se produce una perturbación, la perturbación, pues típicamente en un fluido se va a propagar a la velocidad del sonido. Tú tienes que hacer que lo que esa perturbación se va propagando de un píxel al siguiente, tu paso temporal sea tan fino que puedes resolver cómo se va propagando esa perturbación. Porque si no es así, entonces un pequeño error numérico se va a ir amplificando y tu simulación va a diverger. Pero me miras, Héctor, un ejemplo que les solía poner ya a mis estudiantes hace años, ¿no? Un coche puede medir la velocidad de una bicicleta, pero una bicicleta no puede medir la velocidad de un coche. Uh-huh. Si tú quieres medir la velocidad de una bicicleta con el coche, pues tú puedes ir más rápido o más lento, puedes ajustar tu velocidad a la velocidad de la bicicleta. Uh-huh. Y vas a su velocidad y vas midiendo la velocidad a la que se mueve. Pero con la bicicleta no puedes medir la velocidad del coche, porque si el coche va más rápido de la cuenta, no eres capaz, ¿no? de ponerte, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el método numérico. El paso de espacio y de tiempo te da lo que se suele técnicamente decir la condición de Courant-Friedrich-Levy, ¿no? La velocidad de propagación de perturbaciones numéricas tiene que ser más rápida que la velocidad de propagación de perturbaciones físicas. Porque si las señales físicas son más rápidas que la señal numérica, pues te aparece un alias, te aparece el famoso fenómeno guau-guau, que aparece con los micrófonos, así cuando el micrófono no tiene el ancho de banda suficiente para la señal, y entonces en lugar de darte la señal de alta frecuencia, te la dobla y te la pone como una señal de baja frecuencia, y te aparece una señal de baja frecuencia ficticia que modula a la señal que tú tienes, ¿no? Exacto, esa es parte del problema, sí, correcto. Y bueno, pues luego también tienes el problema de que necesitarías
Hay muchos problemas. En el caso en concreto de la magnetohidrodinámica es que vas a tener cosas que se propagan no solo a la velocidad del sonido, sino también a la velocidad de Alfvén. Vas a tener ondas magnéticas que se propagan a una velocidad característica del campo magnético que resulta que es puñeteramente alta. La velocidad de Alfvén suele ser mucho más rápida que la velocidad del sonido. Y bueno, eso depende de las condiciones del plasma, ¿no? Pero eso ocurre, por ejemplo, cuando te vas de la superficie hacia arriba, aumenta muy rápidamente la velocidad de Alfvén y eso hace que tengas que poner un paso temporal cada vez más fino para poder resolver las ondas físicas que te aparezcan, porque si no el código se puede desestabilizar y aparecer infinitos y bueno, la simulación explota o da resultados que no son físicos y eso es lo que quieres evitar. Entonces, si tienes que poner píxeles espaciales y temporales muy pequeños para poder resolver los procesos estos tan rápidos, no te puedes permitir poner muchos píxeles para hacer algo muy grande. Y resulta que es que el Sol es muy grande. A ver, si tú quieres hacer una simulación de todo el Sol de forma que resuelvas estas ondas, pues no hay superordenador en el mundo que pueda lidiar con todo eso, ¿no? Que puedas meter suficientes píxeles en el espacio y en el tiempo. Y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo gestionas todo eso? ¿Qué aproximaciones usas y tal? Bueno, pues yo las simulaciones que estoy acostumbrado a ver son de un pequeño trocito de la atmósfera, ¿no? En la superficie. Se suele usar un cubo, se usan coordenadas cartesianas, X y Z, y en un cubo pues se simula ahí un trocito del plasma y se asume que en la dirección horizontal, pues las condiciones de contorno son periódicas, que se dice, o sea, que ese cubo se repite infinitamente en la dirección horizontal, ¿no? Pero claro, la gente que trabaja estudiando el interior solar no pueden simular solamente un pequeño cubo, tienen que simular la esfera, ¿no? Porque una cosa importante del Sol es que es redondo, es esférico. Ya cuando tratas con el Sol en su conjunto, tienes que simular esa esfera. Y hasta ahora no había potencia de cálculo para poder hacer esas simulaciones hasta hace, no sé, 20 años, ¿no? Hasta principios del siglo XXI no se hacían simulaciones, sino se hacían solo trabajos analíticos. Y por eso sabemos muy poco de cómo funciona la dinamo solar, porque es un acoplamiento de los movimientos convectivos que ocurren en la parte exterior, el último 25% del radio, con cosas como de lo que va este paper, que ya entramos en el paper, que es lo que se llama la rotación diferencial. Y es que el Sol no rota como una esfera, es una cosa muy rara. Uno pensaría que las cosas en el universo pues rotan, pues bueno, con una velocidad angular constante, como rota la Tierra, como rota cualquier cuerpo decente. Resulta que el Sol no. El Sol tiene lo que se llama una rotación diferencial, que hace que, por ejemplo, la superficie rota más despacio y el interior rota más rápido. El núcleo del Sol rota al triple velocidad que la superficie. O sea, si la superficie da una vuelta cada 28 días, pues el núcleo gira cada semana, básicamente, algo así como poco menos de 10 días, 8 o 9 días. Y no solo eso, no solo varía con profundidad, sino también varía con la latitud. O sea, el ecuador del Sol rota más rápido que los polos. Y esto pues es una cosa que no se entiende muy bien. La variación en profundidad se entiende mejor intuitivamente porque ahí podemos pensar que el frenado magnético que actúa sobre las capas exteriores ha provocado un frenado de las capas exteriores que no ha actuado sobre las interiores, por tanto el interior rota más rápido, pero no se entiende por qué el ecuador rota más rápido que los polos, ¿no? Y las simulaciones que se habían hecho hasta ahora, que es verdad que son bastante groseras, pues daban lo contrario. O sea, cuando tú lo intentas simular y dejas que metes ahí toda la física que conoces y lo pones aquello a funcionar, pues te sale que al revés, sale que los polos rotan más rápido que el ecuador. Entonces, bueno, eso era un poco un enigma que había ahí que no se sabía muy bien por qué. Y entonces estos dos autores pues dicen que ellos han cogido un superordenador que tienen ahí en Japón, que se llama, pues no sé si lo tengo apuntado por aquí, Fugaku es el supercomputador más grande del mundo. Lo era a condición de estas simulaciones, que fue en noviembre de 2020, y lo sigue siendo en noviembre de 2021. Es un supercomputador, ya os digo, el más grande del mundo, con el equivalente a 7,6 millones de cores. Ok. Entonces ellos han usado este superordenador, no sé cuántos cores habrán usado, y han hecho 3 simulaciones iguales, pero cada una con más resolución que la anterior.
Una cosa bonita de estos trabajos es la malla que usan, ¿no? La discretización. Como tú algo continuo, como es una esfera, pues tú lo tienes que discretizar en píxeles, ¿no? Uno pensaría intuitivamente que cuando tú haces píxeles en una cosa esférica, pues lo haces como en coordenadas esféricas, pero que es como se empezó a hacer este tipo de trabajos, pero se dieron cuenta que era difícil trabajar con eso porque los polos son singularidades y a la hora de discretizarlos se acumula mucho error numérico a medida que te acercas a los polos y eso generaba problemas. Y han descubierto que para trabajar con estos problemas esféricos es mejor usar una malla que se llama yin-yang, que es muy divertido, es como una pelota de tenis. Si ustedes ven el dibujo que tiene una pelota de tenis, ¿no? Tiene una línea. Si tú coges un cuchillo y cortas una pelota de tenis por esa línea, te quedarían dos trozos que son como en forma de C, cada uno de ellos, que encajan uno con el otro, ¿no? Bueno, pues se trata de hacer una malla así en dos superficies con esa forma y como esa especie de C que encaja una con la otra y forman una esfera, aunque hay algo de solapamiento, ¿no? Pero bueno, trabajan con esa geometría y eso hace que sea mucho mejor condicionado el problema para tratarlo numéricamente. Total, lo importante, ellos hacen 3 simulaciones de más gruesa a más fina, que para hacernos una idea, en la dirección radial la más gruesa tiene 96 puntos, la intermedia tiene 192 y la más fina tiene 384. Y en la dirección angular, pues por ejemplo en la dirección de latitud, la más gruesa tiene 768 puntos, la intermedia tiene 1536 y la fina tiene 3072. Por tener un poco una idea de los números que manejan, ¿no? Y esa simulación la dejan correr durante 4000 días. No me refiero al tiempo que dura que tarda en correr, sino el tiempo de simulación, ¿no? Digamos, el tiempo que simulan, que es prácticamente un ciclo solar. O sea, como que parten de un estado del Sol y simulan lo que sería el equivalente a 11 años de tiempo de simulación. Y entonces, la conclusión que les sale es que en la simulación gruesa les sale como salían las cosas antes, o sea, antisolar, los polos rotando más rápido que el ecuador. En la simulación intermedia ya la cosa mejora, ya rota más rápido el ecuador y un poco más lento los polos. Y en la simulación fina ya sí que obtienen valores de rotación solar. Entonces la conclusión que ellos sacan es que al final todo este problema, la razón por la que no se podían reproducir la rotación diferencial del Sol es un problema bruto de potencia computacional, es cuestión de meter más píxeles. Lo que pasa, claro, a mí esta solución me parece un poco insatisfactoria porque primero, decir que la cuestión es que necesito un ordenador más grande es como un astrónomo cuando dice necesito un telescopio más grande, es como decir es un problema, no sé, es potencia bruta, ¿no? de cálculo. Y sobre todo porque... Y esto, recuerda, lo que acabo de decir antes, es que no existe un ordenador más poderoso que este. Claro, claro. No, pero te pueden dar más horas en este ordenador, ¿no? O sea Sí. Solo son 2 autores, ¿no? Me sorprende que se dé muchísima potencia de cálculo a un grupo tan pequeño. Los físicos teóricos... No, bueno, puedes tener más horas de cálculo en ese procesador, ¿no? En ese ordenador, quiero decir. Lo que pasa es que, claro, las horas de CPU son dinero. Entonces, lo que estás diciendo es, con más dinero podría hacer un cálculo mejor. Pero claro, sí. Al final los ciclos de CPU hay una conversión directa entre dólares y ciclos de CPU, ¿no? Pero claro, la cuestión es que ellos no han llegado al punto de convergencia. O sea, normalmente en estas simulaciones lo que se hace es para demostrar que el resultado que tú has obtenido no depende de la resolución, es decir, bueno, lo he hecho a esta resolución y al doble de resolución y sale lo mismo. Así tú demuestras que tu resultado es insensible a la resolución. Ellos no han llegado a ese punto, no han llegado a la convergencia numérica. Ellos lo que demuestran es que según duplicas la potencia, el resultado va cambiando, con lo cual es posible que tú ahora metas más resolución todavía y te vuelvas a ir otra cosa diferente. O sea, que no has demostrado que hayas llegado al punto en el que ya tienes suficiente resolución. Entonces, eso es parte del problema. De hecho, como ellos mismos, ellos lo reconocen, ¿no? El último párrafo dicen justo eso.
Y además dicen que no han conseguido reproducir una dinamo como la solar. No consiguen que haya un ciclo de actividad a gran escala magnética de 11 años, o sea que no tienen toda la física todavía en su simulación. Y como dicen, no hemos alcanzado la convergencia numérica en el que uno duplica la resolución y obtiene el mismo resultado. Con lo cual no es concluyente nada de esto y bueno, pues es quizás indicativo. Pero ¿me recordarías los autores? HH y KK, Hideyuki Hota y Kanya Kusano. Son, bueno, lo que digo, ¿no? Un postdoc joven de la Universidad de Chiba en Japón y del el Instituto de Entorno Espacial de la Universidad de Nagoya. Pues nada, eso es este artículo. Me parece interesante porque toda la temática esta de las simulaciones del interior solar y también de las simulaciones de la atmósfera solar, pues son un tema que está muy en boga y, como digo, no somos capaces todavía de producir el campo magnético global del Sol en las simulaciones. Y bueno, se están empezando a hacer simulaciones tridimensionales, ¿no? Hasta principios de este siglo era todo analítico lo que había, con aproximaciones analíticas y cálculos de lápiz y papel, como decía Gastón, en los que uno concluía que a lo mejor faltaba potencia cerebral